Sí, bienvenido al Mediodía, este reconocido profesional de la prensa que responde al nombre de Miguel Fernández Martínez. Adelante. Gracias, Miguel. Venga por aquí, por favor. Bienvenido al programa. Un gusto conocerle y poder charlar antes de salir al aire y conocer muchas aristas en la vida profesional de nuestro invitado especial hoy 26 de noviembre. Es un habanero de pura cepa, ¿verdad? Sí. Nació aquí en la capital. 66 años llevo rodando La Habana. Rodando La Habana, que para usted tiene una significación especial. Es una ciudad a la cual le ha encontrado usted muchos encantos. Muchos. La Habana es indispensable. Yo digo que a pesar de las crisis, de los malos tiempos, esta ciudad jamás ha perdido ese encanto señorial. Podemos ver un edificio derrumbándose, pero podemos ver una calle llena de historia, paredes que nos invitan a mirarlas, a disfrutarlas, a apoyar el hombro encima de ellas. Esta es una ciudad bella, es una ciudad de la que uno no puede prescindir nunca. Exacto, una ciudad que además es fuente de inspiración para artistas y para periodistas, como es el caso de Miguel. ¿Por qué abrazó específicamente esta profesión? Mira, yo como todo niño soñé y quería ser piloto de aviones de guerra, quería ser abogado, pero un buen día, con muy pocos años, con 10 años, me involucré en algo que yo no sé si eso se mantiene, que se hacía en la organización de pioneros de aquella época. Estoy hablando del año 1970. Ajá. Y había un movimiento en los pioneros que le llamaban los corresponsales rapilistas. Con Carmen Solar. Con Carmen Solar. En Progreso. Y yo, muy niño, entré a una cabina de radio por primera vez en mi vida, entré a un estudio de televisión por primera vez en mi vida. Vi aquel quehacer entre cámaras fotográficas, máquinas de escribir. Y te confieso que aun cuando no lo tenía, no era resuelto el tema, eso me encantó. Eso me encantó. Y la vida me llevó por muchos caminos. Crecí, estudié en una escuela militar, fui militar. Ajá. Y terminé siendo periodista. Y entonces, definitivamente ese era su sino. Ese era mi sino. Y mira, han pasado casi 40 años de haber escrito mi primer artículo. Y todavía estoy aquí con unas ganas tremendas de sentarme a seguir escribiendo. ¿Sobre qué versó ese primer artículo que hizo profesionalmente como periodista? Fíjate, pregunta interesante. Fue una colaboración para un periódico de las Fuerzas Armadas que se llamaba Bastión, el periódico Bastión. Quizás muchas personas lo van a recordar. Y recuerdo que era un reportaje sobre una maniobra militar. Algo que es a veces complicado. O sea, escribir un reportaje y no que la gente lo lea y le resulte bien, o sea, que cuando tú lo escribas y lo leas, tú te quedes complacido. Y yo te juro que me sentí muy bien, muy feliz cuando puse el punto final y mucho más cuando después lo vi impreso, claro, en un periódico. El sueño materializado. Ya, pero ese sueño lo sigo disfrutando. Yo le comentaba a un muy buen amigo mío, que por demás es un periodistazo, no voy a decir su nombre, pero hoy en la mañana yo le decía que tantos años después, más de 40, yo todavía cuando me despierto en la mañana, voy al baño, me tomo un café, enciendo mi máquina y abro la página en blanco, todavía me da una zozobra, me da un escozor, no saber cuál es la primera letra que voy a escribir. Pero el día que pierde esa zozobra murió el periodista. Así le decía. Le dije, el día que yo no sienta eso, ya estoy terminado. Cuando uno estudia su hoja de servicio, la investigación, por ejemplo, que hizo Dania Martínez Grandales para este programa, presume de que Miguel pudo haberse dedicado exclusivamente al periodismo cultural. Y cuando me ponía de acuerdo con él para salir al aire, me decía, Marino, yo soy periodista de agencia. ¿Qué se define como periodismo de agencia, Miguel? Mira, el periodista de agencia es tiene que ser un periodista integral. Tiene que saber escribir de economía, de sociedad, de religión, de deporte, de lo que venga. Porque regularmente el periodista de agencia tiene una característica. En muchas ocasiones está solo. O sea, cuando sales del país
y vas a representar a tu agencia. En mi caso, y lo digo con un orgullo tremendo, mi agencia Prensa Latina, a la que le he dedicado muchos años de trabajo y donde espero dedicarle muchos más, te vas a cubrir fuera del país y tú tienes que ser la voz de esa agencia, claro, de todo lo que suceda. Tienes que ser capaz de mantener a tus lectores actualizados con lo que sucede en ese lugar. En todos los ámbitos posibles. De ahí la integralidad que claro demanda. O sea, no eres periodista de agencia, no es el clásico periodista que se dedica a este tema, a este tema, a este otro. No, aun cuando tenga preferencias, sí, pero tiene que estar listo para hacerlo todo, para cubrirlo todo. Preferencias culturales que se han manifestado, aunque bueno, no haya solamente hecho este tipo de periodismo, se han manifestado de muy diversas maneras en la vida de Miguel. Por ejemplo, tengo entendido que estudió en San Alejandro, aunque no terminara, no se graduara como pintor, pero también ha estado vinculado a las casas de cultura, a la Colmenita, en fin. ¿Cuánto ha disfrutado también esa labor artística que le ha llevado incluso a ejercer la curaduría de notables artistas de la plástica en Cuba? Mira, la cultura es esencial. Sin cultura no somos nada. Y yo tengo como todo ser humano, tengo una predilección entre las tantas cosas que puedo hacer. Y el ejercer el periodismo cultural para mí ha sido muy importante y he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. Por ejemplo, ahora mismo tú mencionabas, yo estudié la especialidad de pintura en la Academia de San Alejandro cuando era un muchacho joven. Y aún cuando no me gradué, tampoco hice una carrera de pintor. Pero el tiempo no se perdió. Muchos años después, todo ese conocimiento que yo logré aprender en la escuela me sirvió como herramienta para escribir de arte, para escribir de escultura, de artes plásticas, poder involucrarme al trabajo de galerías, de curadurías, de exposiciones. Y para mí eso fue una etapa muy interesante, con un valor agregado. Exacto. Lo estaba haciendo fuera de Cuba. Lo estaba haciendo fuera de aquí y fue como una tabla de salvación. O sea, pude lograr acceder a esa posición donde estaban necesitando a alguien, un especialista, y fue cuando recordé todas aquellas clases, todos aquellos encuentros, todo lo que aprendí en San Alejandro, que para mí fue vital. Es que lo que bien se aprende no se olvida y eso nos ayuda a valorar la cultura desde muy diversas aristas, como ha hecho Miguel. Me comentaba también que había pasado por la Fanca y me imagino que haya ganado experiencia en realizar algunos audiovisuales que le han merecido incluso premios, como el Caracol en aquella oportunidad, y también un premio del Festival de Santiago Álvarez sin memoria. El Santiago Álvarez. Mira, ese fue un salto muy violento. Yo salgo de las Fuerzas Armadas, me voy a la vida civil y recuerdo que mi primer lugar de trabajo en ese momento no fue el periodismo, fue en el ICAI. Me fui a trabajar al ICAI, estamos hablando mediados de la década del 80. Me voy a trabajar al ICAI, allí empecé a trabajar como asistente de producción, hice cursos de asistente de dirección, pero tuve la oportunidad de conocer a personas muy, muy interesantes. Mi amigo entrañable, mi hermano recientemente fallecido, Jorge Luis Sánchez. ¿Cómo? Tuve la oportunidad de estar en el proceso de prefilmación de la película Hello Hemingway de Fernando Pérez. En fin, fue para mí una escuela. Y 50 sueños era el documental dedicado al ICAI precisamente, sí, ¿no? Eso es en mi segunda etapa. Ah, en la segunda etapa. En mi segunda etapa, porque yo tengo una segunda etapa. Una segunda temporada. Segunda temporada. Por ajustarnos a los términos actuales. De ahí vengo, de ahí me voy a la Asociación Hermanos Saín, que está recién naciendo. Con Jorge Luis también. Te decía, ¿O él estaba también en esa parte? Jorge era el presidente del taller de cine en ese momento. Jorge termina siendo presidente de la HS. Sí. Pero en ese momento el presidente de la HS era ese tremendísimo pianista cubano, Víctor Rodríguez. Ah, Víctor, cómo no. Es el primer presidente que tiene la HS, después de eso se funda, y yo era el productor de la asociación. De ahí, incluso, cuando Víctor sale de la asociación, yo me voy con él al Instituto de la Música, yo fui su representante,
Y de ahí vengo para acá. ¿Para la televisión? Vengo para la televisión. ¿Y trabajó en qué parte específicamente? Estuve primero, yo empecé aquí en la televisión, en la redacción de promoción y mensaje, se llamaba así en ese momento, ahora no sé cómo le llamarán. Y después pasé a la redacción juveniles e infantiles. Allí me involucro en aventuras, y después subí a la redacción musical. En el 6º piso estaba en aquella época. Y tuve oportunidad de incluso hacer programas en vivo. Fui el asistente de dirección de Joven, no sé si recuerdas ese programa. Estamos hablando de hace unos cuantos años atrás. Pero bueno, Miguel ha sabido acumular toda esa experiencia para luego ofrecerla en su trabajo como periodista en diversos lugares en los cuales ha tenido que estar. Ya veíamos algunas fotografías interesantes cuando dábamos paso a esta entrevista y luego nos referiremos a esa labor de corresponsal de guerra. En solo instantes retomaremos la conversación. Ahora hacemos una pausa. Le invito a probar el té que hemos preparado y conozcan ustedes lo que ha reservado Telerebelde y el canal educativo. Empresa Aprende. Seguimos compartiendo este mediodía con el periodista de Prensa Latina Miguel Fernández Martínez. Le llega el saludo de Belixe Tamilé, que está en sintonía, y dice que agradece mucho que Miguel nos acompañe hoy. También Celia Rosa agradece la entrega de Miguel a diversas coberturas asociadas a la enseñanza artística en nuestro país. Un beso para Celia y para Belixe. Gracias por la sintonía y la felicitación por sus 80 años que los cumple hoy al queridísimo actor Emilio del Valle. Un abrazo grande de parte de todo este colectivo que él sabe que lo quiere, lo admira y lo respeta. Hablábamos con Miguel sobre las fotografías que veíamos en el collage previo a la entrevista y tienen que ver, por supuesto, con su labor como corresponsal de guerra. ¿Cómo se llega a ser corresponsal de guerra y en qué lugares ejerció esta profesión? Mira, ser corresponsal de guerra es una decisión, primero, que tienes que asumir como profesional ante la presencia de un conflicto bélico, sea cual sea en el mundo. Pero se necesitan cosas esenciales. Riesgo. Sabes que vas a enfrentar un alto riesgo, incluso hasta de tu propia vida. Valor para poder asumir esa tarea y compromiso. Compromiso fundamentalmente con la verdad. Cuando hay una guerra, supuestamente hay partes en conflicto, cada una tiene su propia versión. La tuya como corresponsal es tratar de acercarte lo más que puedas a la verdad. ¿En qué lugares estuvo como corresponsal? A mí me correspondió estar en la guerra en Siria, en el año 2015. Yo fui el 6º corresponsal de guerra que llega de la agencia Prensa Latina, la oficina de Prensa Latina. Teníamos una característica que era muy particular. Éramos los únicos, o sea, cuando digo éramos, cada uno de los que pasó por allí, éramos los únicos periodistas occidentales que estábamos acreditados en ese país. 2015 es probablemente el peor año de la guerra. Y de pronto tú descubres que como no hay posibilidad de que otros periodistas de otros medios estén allí, y todo se justificó en una gran guerra de desinformación. Estamos hablando de la guerra de Siria, una guerra de cuarta generación, una guerra moderna, que no es exactamente una guerra de trinchera, es una guerra donde la economía, la información, el desastre, el miedo, todo participa. Y de pronto descubres que eres mucho más que un corresponsal, eres un referente. Exacto. Porque mucha gente quiere saber tu versión de los hechos en ese lugar en particular. Y hay que decir que Miguel hoy por hoy ocupa la vicepresidencia del Círculo de Corresponsales de Guerra de la OPEC, entidad que preside nuestro próximo invitado sorpresa para el amigo que hoy nos acompaña. Por favor, que venga junto a nosotros el querido Milton Díaz Canter. Adelante, Milton. Gracias por estar aquí. Y pon el teléfono en silencio, por favor, porque ahora te ve la gente y empieza a llamarte. Pero no quiere ponerse en Bienvenido, silencio. mi amigo. Sí, cómo no. Toma asiento, Milton. Para que nos cuentes de tu cercanía con Miguel y bueno, la responsabilidad que has compartido juntos en este círculo de corresponsales de guerra. ¿No se apaga el teléfono, hermano? No se apaga y ¿Está ahora majadero? voy a apagar. Ah, ya se apagó. ¿Ya se apagó? Qué bien. Venga. Bueno, ante todo, gracias por
esta convocatoria al lado de mi compañero de aventura, en el rol al frente del Círculo de Corresponsales de Guerra. Miguelito es una gente excepcional. Era uno de esos dos grandes caballos de batalla que en la época esta más reciente del Círculo de Corresponsales de Guerra, bueno, teníamos dos grandes animadores. Uno falleció, Mayito Rivera, sí, un fílmico de pura cepa, de principio a fin. El otro es acá mi compañero, hermano y amigo, Miguel Fernández, quien es un periodista, no de agencia, periodista en todo el sentido de la palabra, de principio a fin. Creo que es una gente que aporta mucho a nuestra profesión y de verdad que ha sido un extraordinario placer compartir espacio, no solo con él, con todos los compañeros que hoy, bueno, pues estamos dados a la tarea de rescatar a ese grupo que existe a lo largo y ancho de nuestro archipiélago y que han sido testigos de momentos excepcionales de la historia de nuestro país, que han dejado esa huella que tanto, bueno, de la que nos valemos mucho para poder amplificar esa página de nuestra historia. Me decía él de su experiencia en Siria. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del trabajo de Miguel haciendo esta labor allá? Mira, Miguel es uno de los corresponsales más recientes que tenemos. La guerra ahí es muy diferente a lo que pudimos haber conocido en otros contextos, y de verdad que lo más interesante en aquel ambiente que tiene una geografía, que tiene una cultura, una lengua que a veces es impenetrable para nosotros. Bueno, pues Miguelito se mantuvo ahí, y lo más interesante es que Miguelito siempre procuró estar en los lugares más complejos para dar fe de lo que estaba sucediendo, para llevar lo más real posible de esos momentos tristes que tiene toda confrontación bélica. Como tiene que hacer un corresponsal de guerra. Yo creo que es así, yo creo que es lo que nos toca cuando estamos inmersos en esos roles, es lo que nos toca, no hay heroicidad en el caso de los colegas, lo digo con todo, si nos acercamos a donde están los verdaderos héroes. A veces muchas personas, por reconocer tu trabajo, combatientes internacionalistas, dicen que si eras capaz de hacer, no, nosotros éramos capaces de ir donde ustedes estaban, donde estaban la gente que eran los verdaderos héroes de toda esta historia, y eso es lo que nos limitamos a acompañarlos. Hablaba él de responsabilidad y compromiso, y son precisamente atributos que debe tener un corresponsal de guerra cuando le toca asumir esta tarea, como fue en el caso de Miguel en Siria o en cualquier otro conflicto bélico en los cuales estén presentes. Por estos días se está retransmitiendo la epopeya de Angola, me decía. Yo creo que sí, con motivo del aniversario 50 de la independencia de Angola y de la Operación Carlota, aunque yo invertiría los términos. Claro. Operación Carlota fue 5 días antes de la proclamación de independencia. O sea, justamente para garantizar que la independencia se proclamara en ese hermano país, se tuvo que articular la Operación Carlota para garantizar que la capital, que era donde se iba a proclamar la independencia, no accedieran ni los sudafricanos ni los zaireses, en fin. Y por estos días se está retransmitiendo, y te puedo decir algo, ya este espacio ha salido varias veces en la televisión. Sin embargo, lo que percibo en la calle es, hay quien son protagonistas y me han llamado, pero esto es algo nuevo. Digo, no, es lo mismo. Es lo mismo, lo que si acaso se ha hecho algunas adaptaciones para el HD, la transmisión en alta definición, pero es lo mismo, pero la gente va descubriendo, y creo que ha sido una página muy importante en nuestra historia, y que a veces nosotros nos quejamos y nos comentamos entre nosotros mismos, sería bueno recordarle a los africanos, no, sería bueno recordarnos nosotros mismos lo que fuimos capaces de hacer por el bienestar del ser humano un poco lejos de nuestra tierra. Yo creo que ese es lo fundamental. Y ese mensaje, que las nuevas generaciones sepan lo que hicieron los que le precedieron, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos. En este momento no hay un hogar en nuestro país que no tenga la sombra de un internacionalista. ¿Cómo no? Ya sea un vecino, sea un hermano, un tío, un sobrino, lo que sea. No, creo que son cosas que debemos de explotar y de conocer a fondo. Muchas gracias a Milton Díaz Canter por estar hoy con nosotros, por acompañar a su colega
Miguel, en este programa que le estamos dedicando. Siempre es un placer coincidir contigo, amigo, y ponernos al tanto de tus proyectos. Por estos días, por supuesto, se retransmite la epopeya de Angola y seguimos con Milton siempre a todo motor. Ustedes saben, es un hombre que se me mueve llamó la atención a alta velocidad. Me llamó la atención que no, Barbarita no hiciera alusión, habló de la retransmisión, pero sí no habló del a todo motor, que por plan debe ir. Eso es lo que él estaba llamando, preguntando. Eso era lo que yo estaba tratando de Por eso el hombre estaba identificar pegado al teléfono. Si había todo motor o no había todo motor, porque es posible que haya una transmisión en vivo, que eso, bueno, pues nos saca de la parrilla, pero si no, a las 7 estamos ahí. Estamos al pendiente de si nos movemos o no a todo motor con Milton Díaz Carter. Gracias por venir a acompañar a Miguel y seguimos ahora con las opciones de Multivisión y el canal clave. Seguimos compartiendo este mediodía con Miguel Fernández Martínez, periodista de Prensa Latina. Ya nos ha hablado de su experiencia como corresponsal de guerra y por supuesto que muchos han quedado impresionados con esta labor y también con los criterios que sobre él emitía el colega Milton Díaz Carter. Pero no es el único colega de Miguel que ha venido a agasajarlo hoy al mediodía. Aquí tenemos a dos entrañables amigos que no han querido perderse la oportunidad de estar junto a él en nuestro estudio. Bienvenidos Pepe Alejandro y Roberto Molina. Adelante, por favor. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Sí. Pepe, bienvenido una vez más al programa. Molina. Tomen asiento, por favor. Oye, Molina, gracias por venir. lo que reunieron aquí es pura historia. ¿Se da cuenta? Pura historia. Tomen asiento. ¿Eso antigua o moderna? No, contemporánea. Ya le está hablando de años, ¿se dan cuenta? Para ser No, contada. y de experiencia. De años y de experiencia. Pero bueno, lo importante es que los dos están aquí hoy acompañando a Miguel y siempre nos complace recibir a los colegas que puedan ofrecer una valoración a veces crítica, a veces más suave en relación con los invitados que tenemos hoy. Espero que no lo lleven recio ninguno de los dos a Miguelito, que es el homenajeado hoy en el programa. Comienzo por Molina, dígame algo. Oiga, yo creo que ser crítico no es un pecado. ¿Verdad? Claro que no, hay que ser crítico. ¿Y ustedes los periodistas a veces yo son? soy especialmente crítico con los compañeros de mi trabajo porque me dedico a editar. Entonces, le toca. Ya me toca. Le toca. Y en segundo lugar, porque Miguel es una persona que merece que se le critique, que se le critique bien, porque en estos momentos yo creo que esa versatilidad de la que se hablaba ahorita está muy escasa y Miguel es un ejemplo de esa versatilidad, que puede trabajar y escribir sobre muy diversos temas con calidad y con conocimiento de causa, que es lo más complicado para periodistas de agencia, como dijo él. Es muy complicado. Me decía usted que desde el año 68 está en Prensa Latina. Sí, ¿Vio llegar a Miguel entonces? Comencé el 5 de junio. Un viejo periodista cubano que se llama Félix Olivera, que todo el mundo lo debe conocer porque era un reportero fabuloso. Decía, él le puso al grupo nuestro Movimiento 5 de junio, porque entramos en un momento importante en Prensa Latina cuando hubo muchos cambios en aquella época, 1968. ¿Vio llegar a Miguel entonces a Prensa Latina? Yo vi llegar. Sí. Yo vi llegar a Miguel antes de que llegara a Prensa Latina, por una llamada que recibí extraña, preocupados por la salud y por la seguridad de Miguel. Y hice contacto con gente aquí en La Habana y me dijeron, no, Miguel ya está aquí, y eso me dio una tranquilidad porque podría haberle costado la vida. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque son de otra naturaleza. Pepe Alejandro, ¿por qué estás aquí? Respóndeme. No, pues estoy aquí por Miguel, porque hay algo que un periodista tiene que tener bien claro. Uno tiene que nutrirse de lo mejor, del talento y de la virtud del gremio. Yo estoy aquí porque me siento muy identificado con el Migue. Yo le digo el Migue. El Migue es una persona, bueno, aquí se dijo ya, no voy a repetir, muy versátil, tiene un gran campo de acción, pero que lo caracteriza, sobre todo su relación con su trabajo, es de devoción. O sea, no todo el mundo es devocionario. Hay quien se gana los frijoles, hay quien hace las cosas bien, pero está desesperado por salir de esto, de aquello, de lo otro. Es como
para algunos es un medio y para otros es un fin. El MIGUE es eso, la devoción, y yo creo que también hay que reconocerle al MIGUE su coraje. Un periodista tiene que tener primero una línea en la vida consecuente, y el MIGUE como corresponsal de guerra, como Milton, como Roger Ricardo, puedo citar innúmeras serían las citas. Personas que yo difiero un poco de lo de Milton. Quizá Milton, como también ha sido muy valiente y ha tenido una incursión en el periodismo de las contiendas, Claro. y un poco se trató de empequeñecer él también, diciendo que no es heroísmo, sí es heroísmo. Cuando las balas te están pasando, los que no hemos estado nunca en una guerra. En ese tipo de conflicto, claro. ¿Eh? En ese tipo de conflicto. Ese tipo de conflicto, cuando la vida pende de un hilo, cuando tú estás ahí al lado, cuando tú ves morir, ves personas con que hablaste momentos antes, están hechos trozos, pedazos. Cuando no sabes dónde va a caer la bomba. Exactamente. Y el MIGUE es una persona que siempre, frente a todas esas cosas, ha tenido siempre una jovialidad y una entereza y una capacidad de crecerse, que la ha demostrado recientemente, porque esos son los rasgos humanos. Si vamos al gran Kapuscinski, que decía que para ser buen periodista hay que ser primero un buen ser humano. Es el caso del MIGUE. El MIGUE ha estado en lugares difíciles y sin embargo las imágenes, porque también la versatilidad de él no solo es un periodista de agencia, no solo es un periodista de audiovisual, no solo es un periodista de radio, que lo fue también, sino es un muy sensible cazador de imágenes muy conmovedoras. En medio de la guerra de Siria se retrataba con los niños, con esos niños sin zapatos, esos niños con un destino incierto en medio de una guerra. Bueno, esa es la condición que yo veo en el MIGUE, muy universal. Pues yo le agradezco mucho a Pepe, a Alejandro y también a Molina que hayan estado hoy con nosotros. Antes de salir al aire, yo le preguntaba a Miguel por los referentes que tuvo en las aulas y me decía, tuve muchos referentes en las aulas cuando estudiaba periodismo, pero he tenido muchos referentes por el camino. Y supongo que se refiere precisamente a estos que nos han acompañado hoy. Ellos son parte de esos referentes. Y que han venido a ofrecer sus criterios en relación con su trabajo. Gracias a Molina, gracias a Pepe por acompañarnos hoy al mediodía. Y ahora seguimos con las propuestas de Cuba Visión, el canal de todos. La felicitación también en el día de su cumpleaños para nuestro entrañable Osvaldo Doime a Dios, Premio Nacional del Humor. Él sabe también cuánto le admiramos por acá. Y en los minutos finales quiero que Miguel me cuente qué cosa es Nos Queremos Muchísimo. ¿Qué es? Wow, me ha hecho una pregunta interesantísima. Nos queremos muchísimo, o sea, dicho de manera literal, es el nombre de un grupo de personas en WhatsApp. Pero no es un grupo de personas cualquiera, ni de personas que se han ido conociendo en redes sociales, que es una moda de hoy. Nos queremos muchísimo es un grupo de personas que se conocieron hace 54 años. ¿Dónde se conoció? ¿En los Camelitos? En los Camelitos. Oh. Todos ingresamos en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, aquí en la playa de Baracoa. Teníamos 11 años, 12 años, todos empezamos séptimo grado. Y 54 años después hay un grupo numerosísimo, más de un centenar de personas de aquel curso. Alguna vez yo hice la cuenta y hay personas, por supuesto, en Cuba, y hay personas en 14 países. Representando precisamente a ese grupo de Nos Queremos Muchísimo, se encuentran hoy aquí María Teresa y Ricardo. Por favor, vengan junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Amigos de Miguel. Mamá y papá. Sí, él se refiere a ellos de esa manera, porque han tenido incluso que cuidarlo mucho. Bienvenida, María Teresa. Gracias. Tomen asiento, por favor.
Qué bueno que puedan estar aquí junto a nuestro invitado para que me cuente sobre qué base se sostiene esa amistad, María Teresa. Sobre el amor eterno, porque de verdad que hemos sido hermanos desde el año 71, muchos nos perdimos, nos reencontramos y mantenemos ese amor, esa solidaridad que ha hecho que Miguel esté aquí hoy. Sí. Este muchachito intrépido, de verdad que sí. Qué bueno que Porque- hoy ilustren ustedes esa amistad hermosa que se tienen no solo ustedes con Miguel, sino todos los que forman parte de este grupo. Nos queremos muchísimo. Cuénteme, Ricardo, ¿qué es lo que más admiran de este hombre que les ha propiciado y les ha ofrecido su amistad? Nosotros venimos en representación de una gran familia, que son los Carmelitos, como dijo él. Y todo lo que han dicho aquí, por supuesto, es parte de la admiración que sentimos por él. Conocemos la vida, porque todas las reuniones estas que nosotros hacemos con los Carmelitos, que son muchas, siempre él es partícipe de ellas y cuenta todas sus historias. Y todos las oímos encantados, porque realmente es parte de la historia de Cuba lo que estamos viendo. Creo que a nosotros nos satisface mucho haberlos ayudado en sus momentos últimos difíciles que tuvo. Estuvo muy enfermo y todos los Carmelitos se pusieron en función de él, y gracias a eso creo que está hoy él aquí. Muestra de la solidaridad. Quería hacer una Sí. acotación muy breve. Yo tuve una crisis de salud muy difícil en finales del año pasado, donde estuve 54 días hospitalizado en el hospital, en el IPK, y de ellos estuve 34 días reportado en estado crítico con peligro para la vida. Y quiero aprovechar muy rápido y mandarle un saludo a ese equipazo de médicos Por supuesto. del IPK que dejaron la vida para que yo me salvara. Yo voy a vivir eternamente agradecido. Pero Maite y Leiva se convirtieron como una suerte de jefes del Estado Mayor. Porque todo ese grupazo de Nos Queremos Muchísimo se movilizó desde todos los lugares del mundo donde estaban y enviaron dineros, donaciones. Maite se ocupaba, y Leiva, de que no me faltara nada en el hospital, desde desayuno, almuerzo, comida, ropa limpia, al punto que yo, al final, cuando logré salir del hospital, los miré y les dije, papá y mamá, Imagínense ustedes. me han cuidado como si fueran mi... Es la solidaridad que se impone en momentos difíciles y que prevalece en ese grupo de Nos Queremos Muchísimo, al cual también le enviamos nuestro abrazo desde el programa. Miguel, cortesía de Isla Flor, este ramo es para ti, para que lo lleves a casa. Gracias. Y también aquí están las décimas que han compuesto los muchachos de Oralitura Habana. ¿Cómo? No, que nos queda del grupo... Sí, rápido. Rápido. Hoy está cumpliendo años nuestro queridísimo compañero y amigo Tim Cremata. Tim Cremata, director de la Colmenita. Y Jorge Meléndez, también. También. Otro Camilito que felicitamos desde aquí. Abrazos para ellos y la felicitación. Y aquí están las décimas para Miguel Fernández, dedicadas en esta oportunidad por Alex Díaz, que dicen lo siguiente: Miguel Fernández, estar esta tarde al mediodía le da a Cuba la alegría de tu carrera encontrar. Después de tanto estudiar, tu carrera prolifera y llega con la sincera calidez de un hombre serio, con calculado criterio dentro de esta nueva era. Periodista, promotor, maestro en la asesoría, hombre que sirve de guía y también realizador. Tenerte ha sido un honor y en medio de este proceso, el programa lleva el peso de todo tu buen decir para poder recibir las luces de tu regreso. Muchas gracias a Oralitura y a Alex por estos versos. Gracias a Miguel, a los amigos que han venido a acompañarle, por supuesto a los muchachos de Ron con Cola que están promoviendo su disco, ¿no, Frank? Disco Chocolate, que es lo que hemos estado haciendo todo este año. Y realmente tenemos muchas cosas que, bueno, digo, Ron con Cola oficial, para que sean muy rapiditos, vayan ahí podrán saber todo lo que está pasando con la banda. Ron con Cola oficial, las redes sociales de esta agrupación con la cual nos despedimos hoy al mediodía. Tengan todos buenas tardes. Adelante. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó.